porque tenemos a nuestro columnista de lujo, Jordán Galiquio, le damos la bienvenida, que nos trae todas las historias para ya meternos en clima de mundial. ¿Cómo anda, Jordán? ¿Cómo andas, Juan? Sin querer, tocaste una fibra. Que sí. Porque me llevaste de viaje al año 90, A ver. azul, muy chico, segundo grado. Mi abuela tenía un kiosco que quedaba por delante de la casa donde me crié. Y bueno, estaba el diario Clarín, que llegaba cerca del mediodía. Y el recuerdo era mi viejo mostrándome, el diario Clarín tenía un countdown, ¿no? Una cuenta regresiva de los días que faltaban para que empiece el Mundial. Un Mundial que la verdad que no teníamos mucha expectativa por cómo se había preparado la selección de Bilardo. Había tenido una mala Copa América previa, y en los amistosos le costaba un montón. Recuerdo mucho un amistoso con Austria, que pedí salir del colegio ahí con una mentira piadosa de que había médico, un empate de Burruchaga. Pero bueno, sí, Bueno, pero contame los estaba días. Maradona, Está en la veníamos del es- 86. Está en la creo que- esencia, está en la esencia, esperar esa ansiedad. Bueno, ¿qué nos trajiste en el día de hoy para seguir con clima de mundial? Bueno, lo nombraste a Maradona y tiene un poco que ver con Maradona y con Pelé. Quizá A los ver. dos íconos más grandes hasta ahora de la historia de los mundiales y bueno, ojalá que pueda terminar coronándolo con el final de su carrera. Yo creo que ya lo coronó, Sí, Lionel. Lionel Andrés Messi. Y además, ¿sabes por qué lo digo? Porque los dos están vinculados a una de las tres sedes de la Copa del Mundo. Estamos hablando justamente de México. Tan importante, ¿no? Esa idea de encontrar la sede, cómo se fue dando, ¿no? Paréntesis aparte, Juan, creo que no hay elección de sede que tenga más mística que la de Chile 1962. Parecía que iba a ser para Argentina, había ido Raúl Colombo, quien era representante de Almagro y estaba a cargo de la AFA, hizo una locución diciendo que Argentina tenía los mejores futbolistas del mundo, que tenía estadios llenos. Y parece que no cayó muy bien. Mirá. En esa presentación previa, post-Mundial 58, tenía que venir el Mundial desde Europa hacia América, y fue Carlos Dibot, Dibot, que era un dirigente chileno, y dijo: en Chile tenemos terremotos, tenemos índices de desocupación y de pobreza muy malos, y porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Mirá, qué frase, contundente. Y llegó al corazón, Sí, tocó una fibra, como dijiste tocó vos una recién. fibra, y bueno, esa fibra hizo que Chile pueda organizar su mundial. Terminó siendo tercero, fue la mejor actuación de Chile en una Copa del Mundo. A lo que voy es que la elección de la sede es tan pero tan importante. ¿Y por qué quiero, ahora sí me introduzco en la columna? Porque México va a cumplir un récord en esta Copa del Mirá. Mundo. Va a ser el primer país que sea organizador de 3 mundiales. Hasta Es ahora verdad, no pasó. en esta lo comparte. Claro. Lo va a compartir. Perdón, y es la primera vez que hay 3 sedes en un mundial. Exacto, Es la sí, primera hasta vez. ahora había Sí. habido solo aquella chance de dos, con Corea-Japón. Corea-Japón 2002. México organizó el Mundial de 1970, ya nos vamos a adentrar, el gran Mundial de Pelé, el que le pone la frutilla a la torta de lo que fue la carrera de Pelé, donde cierra su trilogía como campeón del mundo. Organiza el 86, el Zoom de Diego Armando Maradona. Ese tiene que ver quizá con una causa que iba a ser para Colombia, y no termina dándose, y lo termina teniendo justamente México. Y bueno, y este que va a ser tripartito: el segundo para Estados Unidos, el primero para Canadá, y el tercero para México. Vamos a hablar, ¿no?, de lo que tiene que ver de la gloria del Azteca, hasta este negocio global, hasta la actualidad, porque estamos en la puerta de lo que decimos es un hito, ¿no? México organizando 3 mundiales. Pero hay que ver una cosa, ¿no? El primero, el del 70, que se vive en lo que se denominó el milagro económico mexicano, que algunos historiadores y sobre todo economistas, me meto un poco en tu terreno, lo llevan del año 54 al año 70. México por ese entonces crecía un 7% anual, y el Mundial fue la vitrina para terminar de mostrar y de moldear un país que se terminaba industrializando, Juan, a pasos agigantados. Todo había nacido en lo que era un modelo estabilizador. ¿Qué pasó en ese Mundial? Fue el Mundial de Pelé con los 5 número 10 en cancha, ¿no? Con Clodoaldo, sí. que jugaba de 5, pero después con Jairzinho, con Pelé, con Rivelino, con Tostao. Sí, Un equipo que quedó en la historia.
Sí, que uno de los termina grandes equipos, la verdad. totalmente. Como equipo, ¿no? Como Más allá de equipo, Pelé. con Mario Lobo Zagallo como entrenador, que había sido campeón mundial en el 58 como jugador, compañero, un equipo que brilló de principio a fin. Ese mundial también deja algo que se lo conoce, he tenido la suerte de poder caminar el Azteca, como el partido del siglo, que es la semifinal entre Alemania e Italia. Se mataron a goles, la rompió toda un delantero italiano que se llamaba Roberto Boninsegna. Bueno, es un partido donde Beckenbauer hace todo también para que Alemania llegue a la final, pero termina pasando a Italia. En la final Brasil lo pasa por arriba, le hace 4 goles a Italia, un gol de Pelé de cabeza, Sí. un gol de Jairzinho que hizo, tiene un récord, hizo goles en todos los partidos de ese mundial. Jairzinho, el delantero brasileño, el jugador más adelantado de aquel equipo, y termina coronando con un gol de Carlos Alberto, el lateral, que entra rematando cruzado. Pelé se queda con ese mundial. El 86, al contrario, en México lo denominan, Juanpi, como el mundial de la resiliencia. ¿Por qué? Porque era una década muy mala, una década perdida desde lo económico, con una inflación altísima del 105%, un número que quizá en Acá estamos Argentina... más Sí, acostumbrados, ¿no? Sí, sí. y la herida totalmente abierta de lo que había sido el terremoto del 85, un terremoto Claro. 8.1, que dejó oficialmente 4.000 muertos, pero las cifras... ¿Un año antes fue? Sí, sí, por O eso sea, estuvo en duda. claro, La eso te iba a película decir. Héroes arranca Claro, claro. con una narración en off y con las imágenes escalofriantes de lo que había sido el terremoto que puso en duda aquel mundial. Bueno, qué hablar, ¿no? de ese mundial. Fue el mundial de Maradona. Ahí nació la ola, ¿no? Esa de las tribunas. Nace la ola que recorre el mundo, Dato. totalmente. Un dato que marcó ese mundial. Sí. Argentina jugando la mayoría de los partidos en el Estadio Azteca, que va a ser la sede del partido inaugural. ¿Cuántos recuerdos hay? Y bueno, obviamente Argentina-Inglaterra, no tenemos mucho para agregar de ese partido del 22 de junio, después Bélgica y la final con Alemania, para que Diego levante la copa, se corone como el rey del fútbol mundial en aquel equipo de Carlos Vilardo, que tan bien lo acompañó, ¿no? Porque Seguro. yo quiero sacar de lado eso, que Maradona ganó solo el mundial. Tuvo un Valdano que marcó goles, tuvo una defensa férrea que hizo lo que hizo, y un equipo que Bilardo lo reinventó, lo reacomodó. Claro, lo que durante pasa es la que fue Copa. tan grande lo de Maradona que dejó, viste, o dejó a un lado todo lo Sí. que hizo el equipo y O- Bilardo, pero en realidad hay ahí también Hay que mucho que ver. desmitificarlo porque es un juego Sí, colectivo el fútbol. obvio, por Obviamente que supuesto. fue fenomenal lo de Diego y Claro, pero fue tan grande lo digo, eso digo, pero había un equipo en definitiva, ¿no? Había pensado Bilardo un esquema que también revolucionó ese sí, esquema con deportivo, ¿no? Olarticuechea jugando de un lado. Eran 3 defensores o 5, Exacto, depende exacto, cómo totalmente. estuviera el equipo Y José plantado. Luis Cuchufo haciéndolo del otro lado. Mm. También dejó el gol de Manuel Negrete, el que creo que fue lo más importante para México en ese mundial, esa tijera en la puerta del área. México después pierde con Alemania en cuarto de final por penales. Y bueno, Alemania termina siendo nuestra bestia negra en mundiales. Bueno, aquel día no fue así y Argentina ganó 3-2. Y bueno, y la pregunta que nos tenemos que hacer este 2026, porque es el mundial de los servicios. A O ver. así los medios internacionales nos Sí. ayudan a pensarlo. Porque México ya no va a construir estadios como pasó con el Azteca en el 70, pero sí los va a remodelar. Claro. Pero además va a invertir en conectividad, porque esta era digital va a tener que ver con cuestiones de conectividad, con apps para el transporte y lo que hablamos la semana pasada, la hospitalidad premium, Claro. ¿no? Esta cuestión de... La experiencia, que vayan no solo a ver un partido, Exacto. terminás haciendo un combo de cosas. Totalmente, totalmente. Va a dejar un impacto, una cuestión a tener en cuenta. ¿Y por qué hago énfasis en México? Porque es el país más parecido a nosotros, me parece, desde lo económico, por... Y latinoamericano. Exactamente. Y tiene que ver que, por ejemplo, las zonas aledañas al Estadio Azteca, que recientemente ha sido reinaugurado en un amistoso con Portugal, las rentas subieron un 100%, Juan. Lo que gana México en turismo lo va a estar terminada pagando, usan esta palabra que tuve que averiguar, indagar qué tenía que ver, en gentrificación. ¿Qué quiere decir? Mejorar. Esta mejora en los barrios populares hace que la gente se vea obligada a salir.
gentes y comercios, ir con pobladores a reubicarse. Ese es un costo que va a poner o que va a tener, volver a poner a México en la vitrina global. Se van a jugar 13 partidos en tierra mexicana. El 11 de junio en el Azteca va a ser la inauguración. México contra Sudáfrica. Se repite el partido inaugural de Sudáfrica 2010. Mirá qué buen dato ese. Jueves, ¿qué hora me dijiste? 3 de la tarde, 3 de hora la tarde. argentina. Okay, ese es el horario que tiene que ver con este partido. Va a jugar 2 veces en Ciudad de México la Tri, y después va a estar jugando un partido en el Estadio Akron en la ciudad de Guadalajara. Monterrey va a ser la otra sede, el estadio de los Rayados, el Gigante de Acero. Va a recibir 4 partidos, incluyendo uno de 16 avos de final. Mientras Ciudad de México se va a llevar el volumen masivo, Monterrey aprovecha su logística de carril que tiene que ver con el ida y vuelta y con la cercanía con los Estados Unidos, y Guadalajara me parece que va a tener un poquito más que ver con el turismo de lujo. Por eso hacemos hincapié que si el Mundial del 70 mostró que México podía crecer, que el 86 significó poder aguantar y resistir después de ese cimbronazo, primero económico que tenía que ver, que contábamos, y después lo que significó ese terremoto del año 85, me parece que este mundial lo lleva a México a poder demostrar que es una potencia de servicios globales. Así que bueno, a estar atento. Se estima que el PBI de México va a estar creciendo entre un 0,42 y un 0,62%. Por el Mundial, o sea, que le va a agregar valor al Mundial. Ahí estaba viendo, mira, te complemento. La semana pasada el FMI dio las perspectivas de crecimiento de todos los países del mundo, y estoy viendo los 3 países que organizan, a ver cuánto se estima que va a crecer. Argentina ya lo dijimos, y si no lo dijimos lo recordamos, 3,5 va a crecer este año. Ya lo hablábamos mucho, que hay dispersión de sectores. Pero fíjate vos, México 1,6 va a crecer el PBI. Bueno, y pensá que de ese 1,6, 0,42 o 0,62... Menos mal que organiza un mundial, ¿no? Porque si no se estima que puede provenir de ahí. 3.000 millones de dólares a nivel nacional se proyecta el ingreso total, y la creación de entre 70.000 y 90.000 puestos de empleos para un país que, con esta cantidad de partidos, 13 que va a tener, se espera que reciba más de 5 millones de visitantes. Bueno, ahí claramente van a entrar divisas a México, ahí por ahí se aprecia el peso mexicano, hay que tenerlo en cuenta. Y te complemento a los otros 2 países organizadores. Estados Unidos 2,3, prevé el FMI que va a crecer en este 2026, y Canadá un 1,5, el más rezagado de los 3, ¿no? Que ahí, bueno, por supuesto están muy atados, o sea, todo lo que suceda en Estados Unidos le va a afectar a México, le va a afectar a Canadá, y estamos en un año también, ¿no?, de mucha volatilidad global, y sobre todo para adelante, cómo termina impactando a los precios de la guerra, los precios que están impulsando en el petróleo, en el gas, en el crecimiento mundial. Por eso es que es muy importante, si se resuelve ese conflicto, finalmente cuál es el impacto global, pero claramente en servicios va a haber ahí un efecto positivo para esos países que organizan, ¿no? Y yo creo que para México, para mí también, es ver si esta vez se le da y cruza los cuartos de final, que nunca pudo, pobre. El famoso Rubicón, que hablaba Alejandro Sabela, estuvo cerca, lo llevó a los penales. Que no se le cruza a Argentina, porque ahí está No, acaba de pasar en el Sub-17 el año pasado, donde Argentina había ganado los 3 partidos del grupo, y bueno, no se le dio. Lo cierto es que México esta vez no va a tener el partido que define el Mundial, sí el inaugural, pero nos quedamos desde lo deportivo, que fue el Mundial que coronó la carrera de Pelé en el 70 y la de Maradona en 1986. Claro, muy vinculado a Brasil-Argentina, ¿no? Cuando se realiza en México. Así que bueno, es otra luz y otro elijo creer. Elija creer, Marina. Claro, totalmente.